En 2023 se celebran 40 años del lanzamiento al mercado de una icónica línea de relojes, quizá la mayor de las producidas por Casio Computer. Y es que no hay otra línea de relojes con similar éxito, ni tal cantidad de adeptos en todo el mundo como los Casio G-Shock. Así que los próximos videos estarán orientados a rendir homenaje a esta línea de productos de Casio, su origen, su recorrido hasta ahora y lo que podríamos esperar en el aniversario de sus 4 décadas. Es 1981 y están sucediendo cosas que marcarán una época e influenciarán a las venideras generaciones. Acá en Occidente triunfa en las salas de cine la película Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. En las radios alcanza el tope de las listas una canción que será todo un clásico, Under Pressure, de Queen y David Bowie. Y por supuesto, en ese mismo año, mis padres estaban divirtiéndose procreando a este servidor. Mientras tanto, en el lejano oriente, Nintendo lanza la versión arcade del que luego será todo un clásico de los videojuegos de consola, Donkey Kong. Sony presenta el Walkman 2, que dará fama internacional a esta serie de dispositivos electrónicos, transformando para siempre la forma en la que las personas consumen música. Y es que Japón está viviendo un boom de innovación y creatividad en el ámbito tecnológico orientado al consumo de masas. Es en este contexto que en Casio, un ingeniero que se había unido a la empresa 5 años antes, llamado Kikuo Ibe, y que según la historia, luego de que tropezara con un compañero de trabajo, su reloj cayera al piso, rompiéndose el cristal y desparramando las agujas y la tapa trasera, se le ocurre una idea que cambiaría para siempre el mundo de la relojería, la de crear un reloj que resistiese caídas. Y es que en la actualidad, que un reloj resista caídas al suelo sin romperse, lo que se llama generalmente shock resistance, es una característica común, pero en 1981 se trataba de una idea innovadora, revolucionaria. En aquel entonces se asumía que un reloj era un instrumento de medición de precisión, delicado y que si se caía al suelo era natural que se dañara. Es así que Ibe, en una reunión con la empresa, hace una sencilla propuesta de tan solo 10 palabras, y abro comillas: un reloj duradero que no se rompe si se cae, cierro comillas. A pesar de que el concepto era vanguardista para la época, la empresa aprobó su propuesta. Según cuenta Ibe, diseñó el reloj teniendo en mente a 5 obreros que trabajaban cerca del centro técnico de Amura. En aquella época, los golpes y las vibraciones en el uso de palas, martillos y taladros de roca eran el peor enemigo del reloj. Mientras pensaba en su desarrollo, Ibe se dijo a sí mismo, y abro comillas: seguro que a los obreros les preocupa saber cuándo es la hora de comer y de regresar a casa. Voy a crear un reloj que se pueda utilizar también en la obra. Seguro que habrá un nicho de mercado para esto. Cierro comillas. El equipo de desarrollo del reloj lo denominó Project Team Tau para conseguir el triple 10, una resistencia capaz de soportar una caída desde una altura de 10 metros, una impermeabilidad de hasta 10 bares, lo que equivale a 100 metros de profundidad, y una duración de la batería de 10 años. Al no disponer en ese momento de equipos de laboratorio ideales para efectuar las pruebas, el equipo optó por alternativas más primitivas, eligiendo la ventana del baño de la tercera planta del centro de desarrollo, desde el cual se lanzaban los primeros prototipos del dispositivo para testear su resistencia. Aunque el corazón del reloj estaba recubierto de goma o uretano, se rompía, y al reforzar una parte provocaba la rotura de otra. En un año aproximadamente, el número de prototipos diseñados ya había superado los 100.
Cuenta Ive que estuvo a punto de abandonar el desarrollo del reloj y que había tomado la decisión de presentar su renuncia a la compañía. Había decidido antes tomar vacaciones y trabajar en ese periodo en su oficina para dejar en orden sus asuntos. Cuenta que un día, para cambiar de aire, se dirigió a un parque situado junto al centro técnico, donde los niños jugaban con una pelota. Y es ahí donde le llegó el momento eureka e imaginó el módulo flotando en una bola. Es así como pensó que en lugar de hacerlo resistente, sería mejor hacerlo menos susceptible a los golpes. De esta manera se le ocurrió la estructura hueca, en la que el módulo se apoya en cada punto de la caja, haciendo que parezca flotar en el aire. Esta es la clave de la resistencia de los G-Shock actuales. Y tras 2 años de desarrollo, luchando con la reducción de tamaño y más de 200 prototipos, el primer modelo de G-Shock, el DW5000C1, se lanzó en 1983, significando el nombre G-Shock, un acrónimo de Gravitational Shock. Durante un tiempo las ventas fueron lentas. En palabras de Ive, abro comillas, los relojes de vestir delgados estaban en la cúspide de su popularidad, y no pensamos que un G-Shock voluminoso pudiera ser popular. En aquella época, muchas relojerías ganaban dinero con la reparación de relojes, y eran reacias a vender relojes que no se rompían. La popularidad del G-Shock se inició en los Estados Unidos, en un controvertido anuncio de televisión. El G-Shock se presentaba como un disco de hockey sobre hielo que podía ser golpeado con un palo y seguir manteniendo la hora exacta en el guante del portero que lo cogiera. Cuando un programa de noticias nacional lo probó, el G-Shock resultó ser irrompible. Todas las dudas se despejaron y la resistencia del reloj fue reconocida al instante y las ventas aumentaron. Pero Ive pensó que sería un fenómeno temporal. En la década de 1990, cuando se lanzó el G-Shock de diseño redondo y más robusto, fue adoptado por la moda callejera estadounidense, que usaba tallas grandes. La resistencia del G-Shock también fue un gran éxito entre los skaters, para quienes las caídas eran un hecho, y los surfistas, para quienes la impermeabilidad era una necesidad. Al mismo tiempo, la moda de la calle comenzó a despegar en Japón, y el boom del G-Shock al fin comenzaba en su país de origen. La popularidad de los G-Shock se incrementó en los años 90. Para 1998, Casio había lanzado más de 200 modelos, con ventas globales de 19 millones de unidades. La leyenda del Casio G-Shock había nacido. Desde su producción inicial, los Casio G-Shock han alcanzado importantes reconocimientos a su calidad de construcción, resistencia y exactitud al momento de llevar la hora. Además, es muy popular entre montañistas, bomberos, paramédicos, oficiales de policía y astronautas, entre otros. Los modelos DW5600C, DW5600E, DW5900, DW6600 y DW6900 están certificados por la NASA para vuelos y viajes espaciales. El 12 de diciembre de 2017, el G-Shock obtuvo el récord mundial Guinness por el vehículo más pesado que pasó encima de un reloj sin estropearlo. Los funcionarios de los Guinness condujeron un camión de casi 25 toneladas sobre el Casio G-Shock DW5600E1, siendo el G-Shock el primer reloj de empresa alguna en afrontar este desafío, sin romperse y seguir funcionando perfectamente luego de ello. Antes de despedirme, me gustaría pedirte que te suscribas al canal,
Es gratis para ti y me estarías ayudando un montón en este proyecto. Gracias y hasta el próximo capítulo.